Tema importante no solamente en el reconocimiento, en la sospecha clínica, ¿no? Sino también en el abordaje, ¿no? Del mismo cuadro y en la terapéutica, como vamos a ver en esta sesión. No es una sesión muy larga, así que les pido su concentración, su atención para la revisión, ya que también estamos a puerta del examen, que es la próxima semana, el miércoles 8 de julio. Bien, algunas revisiones, algunas guías de práctica clínicas tenemos allí, siempre las ponemos, unas guías europeas, ¿no? Del año 2016, algunas revisiones de Lancet para hablar de meningitis bacteriana. Tenemos algunas actualizaciones también, la guía europea, el Journal Europeo de Neurología, también para hablar de meningitis bacterianas en adultos y niños. Tenemos las infaltables guías ITSA, ¿no? Para hablar del manejo de meningitis bacteriana. Y otras más que he podido revisar y que son las más actuales a este año. ¿Listo? Vamos a revisarlo ahora sobre lo que es, en este caso, meningitis. Bien, para hablar de meningitis es importante tener y conocer o recordar un poco la anatomía del cerebro en sí, ¿no? Desde su envoltura, el cráneo y el encéfalo. Como sabemos, hay una mnemotecnia que es la clásica, las capas de, del cerebro, del cráneo, de afuera hacia adentro, el DAP, ¿no? La dura madre o paquimeninges, la aracnoides y la pía madre, ¿no? El DAP. Y para hablar de la meningitis es hablar en su definición patológica, o fisiopatológica, la inflamación de la leptomeninges. Como su nombre lo dice, lepto es delgado, estrecho, delgado, ¿no? Son las capas delgadas, en este caso la aracnoides y la pía madre. Y en el medio de estas capas delgadas, se encuentra el espacio subaracnoideo, por donde discurre pues, el líquido cefalorraquídeo. Para hablar de meningitis, como lo hemos mencionado, es una inflamación de leptomeninges que va a llegar por contigüidad, por una relación estrecha anatómica, hacia la corteza y parénquima cerebral. Pero también, como sabemos, hay otra vía hematógena, ¿no? Que puede también afectar estas leptomeninges. Ahora bien, para hablar un poco de la clasificación por la duración de los síntomas de la meningitis, es hablar de acuerdo si es una meningitis aguda o aguda crónica. Esto es muy importante porque desde el inicio de los síntomas, al momento que puedo yo hacerle la anamnesis o hacerle la evaluación integral del paciente, pues me va a dar una idea clara, de acuerdo a los días, la etiología de la meningitis. ¿No? Por el tiempo, por la duración de los síntomas, puede ser aguda, horas o días, menos de 5 días. Hay una clasificación que también es importante tener en cuenta, que es la meningitis como aséptica y aséptica. No le he puesto aquí, pero esto se los comento. Una meningitis séptica es indicativo de una infección bacteriana. Si es una infección bacteriana se considera como séptica, pero si es aséptica, clásicamente a través de la historia se consideraban las meningitis causadas por virus, pero en la actualidad se considera toda meningitis, ¿no? Que no se evidencia, no hay evidencia de una infección bacteriana. Puede ser, en este caso, aséptica como una meningitis viral, micótica, parasitaria, si es de causa infecciosa, pero también puede ser dentro de las asépticas las causas no infecciosas, por ejemplo, las farmacológicas. Muchas veces se ha encontrado meningitis por fármacos como AINES, el ibuprofeno, por ejemplo. Podemos encontrar enfermedades autoinmunes, ¿no? Dentro de las asépticas no infecciosas, ¿no? El síndrome de Sjögren, síndrome de Behçet, que da muchísimo a veces meningitis de este tipo asépticas.
¿no? Evidentemente en el líquido cefalorraquídeo no vamos a encontrar muchas veces elevación de células tipo neutrófilos y en los cultivos no se va a evidenciar una bacteria como tal. Y podemos tener también, pues, aparte, pues, las autoinmunes, los medicamentos, ¿no? Dentro de las causas no infecciosas. Bien, desde el punto de vista de duración, es importante tener en cuenta lo que hemos dicho en aguda, subaguda y crónica. Y para hablar de etiologías, como les mencioné, podemos determinar la etiología de acuerdo a la duración de los síntomas, desde el inicio de los mismos. Por ejemplo, aguda, menos de 5 días, podría ser una etiología bacteriana o viral. Subaguda, entre 5 y 30 días, puede ser causas como listeria monocitógenes, criptococosis, que puede ser Cryptococcus neoformans, Cryptococcus o Cryptococcus gatti, ¿no? Como veremos más adelante. Por tuberculosis, por histoplasma, por coccidioides, por ejemplo, en las meningitis subagudas. Y las crónicas, de acuerdo a la revisión, pues, más de 30 días, ¿no? Podemos encontrar también meningitis por criptococcus, ¿no? Tuberculosis, histoplasma, blastomices, ¿no? Y coccidioides también. ¿Listo? Por eso es importante tener en cuenta el cuadro clínico, las características del líquido cefalorraquídeo para llegar a un diagnóstico certero y en base a esto dar un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta estos puntos que estoy comentando. Bien, en cuanto a la etiología de meningitis, las meningitis más comunes en adultos inmunocompetentes son virus y bacterias. Eso no hay lugar a dudas, ¿no? Pero dentro de los dos, y si hablamos de meningitis sépticas y asépticas, pues evidentemente las asépticas en las que los virus vienen a ser los más frecuentes. Dentro de ellos, el enterovirus es el más común, seguidos, por ejemplo, del herpes simple y la varicela zoster. Dentro de las bacterias, como sabemos, si bien la vacunación a nivel mundial ha incidido mucho en disminuir la prevalencia de las bacterias causantes de meningitis, pues ha disminuido grandemente, ¿no? Pero se mantiene en algunos países o regiones como el nuestro una prevalencia todavía elevada a pesar de la vacunación, como Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, como el meningococo, en zonas más comunes y que aproximadamente representan la cuarta parte de los casos. Otras causas como Haemophilus influenza, Listeria monocitógenes, que afecta principalmente extremos de la vida, menos de un mes o más de 50 años, Mycobacterium tuberculosos y hongos, típicamente los que ya hemos mencionado, Cryptococcus, Neoformans, Gatti, entre otros, se detecta con menos frecuencia. En conjunto, es menos del 10% de los casos. Muchos adultos con meningitis no tienen ningún patógeno detectado. Ojo aquí, muchas veces ni los cultivos, ni los estudios moleculares tipo ARRAIS, film ARRAIS, no van a evidenciar en algunos casos ninguna bacteria. Las meningitis tuberculosas, si bien representan un porcentaje muy bajo, el 1% de las formas de tuberculosis, pero viene a ser la más grave de todas prácticamente, ¿no? Y que es causa de mayor mortalidad, da una alta mortalidad y genera una gran discapacidad. ¿Listo? Cerca del 30% van a morir a pesar del tratamiento que van a recibir. Esto es importante tener en cuenta. De todas las formas de tuberculosis, esta es la más mortal. Bien, para hablar de biología en diferentes regiones, como mencioné, y un poquito viendo la parte de Europa, ¿no? Dinamarca, Turquía, Reino Unido, República Checa, Países Bajos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en primer lugar, a pesar de la vacunación, es el Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? Le siguen muy de cerca, pues, el meningococo, Neisseria meningitis, y mucho más abajo, pues, tenemos la listeria, ¿no? Haemophilus influenza. Esto es una revisión importante aquí, ¿no? A través de varios años, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Nuestra realidad es muy similar. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a esta revisión de meningitis bacteriana, pues en el Reino Unido y Europa Occidental son de 1 o 2 casos por 100.000 pacientes año. En África, 1.000 casos por 100.000 pacientes año.
Hay una gran reducción de la incidencia en las últimas décadas, evidentemente por el uso generalizado de las vacunas conjugadas, ¿no? Y la mortalidad y la incidencia de menores de 5 años, sobre todo, ha disminuido en neonatos a un 43%, de un mes a 59 meses a un 54% de mortalidad, y en 5 años, a los 5 años, ha disminuido la mortalidad en 2,7% de acuerdo a lo que se tiene de acuerdo en esta revisión que es relativamente reciente. 1,2 millones de casos anuales a nivel mundial y 135,000 muertes al año. Está considerada una dentro de las 10 primeras causas de muerte de tipo infeccioso, ¿no? Y la mortalidad sigue siendo alta, y siempre lo comento a veces en algunas reuniones con ustedes, en algunos compañeros y en el internado, que están haciendo su internado, que hay que tener mucho cuidado porque en pacientes muy pequeños, ¿no? Ni neonatos, menos de un año, en los que los pacientes pues no tienen a veces síntomas inespecíficos, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque ha habido casos, ¿no? En mi internado hubo una experiencia evidentemente muy mala en cuanto a un compañero que lamentablemente no tuvo una sospecha clínica de una meningitis y la consideró otra infección que no la era, y el paciente pues terminó falleciendo, ¿no? Un paciente menor de un año que ya había venido 3 veces por emergencia en la madrugada, donde generaba fiebre y tenía trastorno de la conciencia, y se pensaba que como era muy pequeño, no manifestaba síntomas, pues se consideró una infección tipo respiratoria, una faringitis, ¿no? Pero terminó siendo una meningitis. Por eso es importante tener algunas consideraciones que vamos a ver ahora. 10 a 30% de mortalidad en países desarrollados y 50% en países como el nuestro, en vías de desarrollo. Ahora bien, como ya hemos mencionado acá, les presento solamente para tener una referencia de las vacunas conjugadas, no de las más frecuentes que se están utilizando a nivel mundial en esta revisión de Lancet, ¿no? De acuerdo a el patógeno, no se han generado algunas vacunas de acuerdo a los serotipos y serogrupos, ¿no? Más frecuentes. Se los voy a dejar aquí. De igual manera, hay unas que han disminuido, pues si bien han disminuido las formas en las que la vacuna es efectiva, ¿no? Pero han surgido, de forma emergente, hay algunas bacterias que no son efectivas las vacunas, ¿no? Y hay formas no vacunales, ¿no? Que evidentemente mantienen la estadística alta en cuanto a incidencia y prevalencia, ¿no? Y que no solamente sirven pues para meningitis, sino también para neumonías, enfermedades invasivas causadas por estas mismas bacterias, ¿no? Bien, meningitis bacteriana. Hablando específicamente de meningitis bacteriana, ya hablando dentro de la clasificación como meningitis sépticas, y esto ya se habla desde hace muchos años, desde 1805, en la que casi siempre tener características clínicas, y a veces el laboratorio ni se contaba en esa época, era siempre fatal. Entonces se habla en la actualidad de 5 en 100.000 pacientes o personas en Estados Unidos y Europa, y en el tercer mundo 50.000 sobre 100.000, sobre 50 sobre 100.000 pacientes. Normalmente esto sucede más en extremos, en edades más pequeñas como preescolares, la mortalidad 50% en recién nacidos, ojo aquí con la experiencia que les he mencionado, y 10% en niños mayores. Entre más pequeño sea, es más complicado el diagnóstico y el cuadro puede pasar inadvertido y tener complicaciones, no solamente desde el punto de vista de generar mortalidad, sino problemas médico-legales. ¿Listo? Secuelas neurológicas, 16 al 25% pueden dejar a pesar de la vacunación. Bien. En cuanto a la epidemiología de la meningitis bacteriana, pues si bien hay vacunas conjugadas contra Haemophilus influenza, que ha disminuido grandemente, si comparamos meningococo, neumococo, pues es el que más ha disminuido con la vacunación conjugada. El meningococo serogrupo C y las vacunas neumocócicas conjugadas que cubren los serotipos 7, 10 y 13, ¿no? Esto evidentemente ha disminuido la incidencia de meningitis, sobre todo en niños,
¿no? Y también en gran parte de la población adulta. Los patógenos causantes de meningitis bacterianas van a depender de dos factores principalmente: la edad del paciente y factores predisponentes, ¿no? Como vamos a ver. Factores predisponentes, pues evidentemente es la edad, las comorbilidades. Hablar de la patogénesis, ¿no? De la neumonía en general, ¿no? Específicamente si queremos hablar de neumonía bacteriana, ¿no? Podemos clasificarla o dividirla en eventos tempranos, intermedios y tardíos. Dentro de los eventos tempranos, fisiopatológicamente, hay tres fases. La fase 1, la inicial, en la que hay liberación de citoquinas proinflamatorias debido a la invasión bacteriana y consecuentemente por la inflamación del espacio subaracnoideo, ¿no? Que es el espacio en medio de las capas delgadas, que es la leptomeninge. Clínicamente solo van a presentar fiebre, dolor de cabeza, cefalea. En la fase 2 va a haber una encefalopatía de tipo subpial inducida justamente por estas citoquinas y otros mediadores químicos. Tenemos, por ejemplo, acá ya algunos signos clínicos como el meningismo, la confusión y una marcada o ya reducción de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y en una fase 3 ya tenemos un daño o una ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿no? Es una emigración transendotelial ya de células tipo leucocitos, ¿no? Y desarrollo de un edema cerebral. Para manifestarse como con alteración de la conciencia. Ya la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo está elevada y como signo inflamatorio en el líquido cefalorraquídeo vamos a tener elevación de proteínas, ¿no? Y pueden haber algunos síntomas locales, ¿no? Para pasar a un evento intermedio. Acá en un evento intermedio, pues evidentemente ya va a haber un daño mucho más marcado de la barrera hematoencefálica, no va a aumentar la presión intracerebral y puede haber algunas alteraciones tipo vasculíticas, ¿no? Inflamación de los vasos, con trastorno de la coagulación, puede llegar a haber isquemias o infartos cerebrales, ¿no? Como vamos a ver, mucho más frecuente en algún tipo de patologías, ¿no? Como por ejemplo tuberculosis, como vamos a ver en un momento más. Puede haber manifestaciones clínicas ya en eventos intermedios, ¿no? A lo largo del tiempo, como trastorno de la conciencia, ¿no? Convulsiones, síntomas neurológicos, ¿no? Alteración de pares craneales, para llegar a eventos tardíos como un daño focal neuronal irreversible, ya con parálisis, con alteración de la conciencia en estados de coma y posiblemente muerte en casos que no logran tratarse o que se traten de forma inoportuna. Ahora bien, esto es importante tener en cuenta. Si bien los agentes etiológicos causantes de la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad van a depender de factores, como ya hemos dicho, la edad, entre mayor edad o menor edad, hay mayor riesgo de complicaciones, ¿no? El estado inmunológico del paciente. No es igual hablar un paciente competente, un paciente con VIH, un paciente con diabetes o un oncológico. Y otros factores de riesgo, por ejemplo, pacientes además de ser diabéticos, alcohólicos, fumadores, y algunos que pueden tener o presentar rinorrea posterior a una fractura de base de cráneo, que justamente ha sido el tema de la semana pasada en cuanto a trauma cerebral y vertebromedular. En los pacientes adultos inmunocompetentes, ¿qué es lo que más se ha aislado en la meningitis bacteriana aguda? Como ya sabemos, los dos a la cabeza, estreptococcus pneumoniae y meningitis, hasta un 80% de los casos. Pero siempre hay que sospechar de meningitis causada por Listeria monocytogenes en los extremos de la vida. Debemos cubrir empíricamente, sí, claro que sí, tenemos que cubrirlo, dar una cobertura antibiótica para los extremos de la vida. ¿No? ¿Qué más? Los bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, si bien son solamente el 10%, también hay que considerar de acuerdo a una clínica inespecífica o de acuerdo a los resultados del líquido cefalorraquídeo y sobre todo los cultivos. Sé que se pueden utilizar estudios tipo ARISE, Film ARISE, entre otros, claro que sí, pero la clínica debe prevalecer sobre estos estudios porque ya hemos dicho que puede haber
no evidencia de aislamiento bacteriano y menos va a haber una identificación y menos un cultivo positivo. Hemófilos influenza tipo B, alrededor también del 10% es una causa menos frecuente debido a la inmunización universal. Ahora bien, ya les he mencionado, si sospechamos de meningitis por listeria monocitógenos en los extremos de la vida, estamos hablando sobre todo en pacientes de edad avanzada, por ejemplo, más de 50, 60 años, según la mayoría de revisiones de guías, consideran algunos 50, 60. ¿Listo? Si tenemos un paciente que nos dicen tiene 60, 70 años, pues debemos dar cobertura empírica para listeria monocitógenos. El alcoholismo, hepatopatía, nefropatía e inmunodeficiencias como la diabetes, el cáncer y el uso de fármacos inmunosupresores también tienen que darse cobertura antibiótica empírica, ¿no? Para estos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o inmunodeficiencia. Hemófilos influenza tiene una mortalidad alrededor del 3 al 7% y Staphylococcus aureus se encuentra entre 1 a 2% de los casos en adultos y se asocian a condiciones subyacentes como por ejemplo otitis y sinusitis. Mucho cuidado acá. Si tenemos una meningitis que además tiene sinusitis y otitis, tenemos que sospechar en Haemophilus influenza. Y si por allí se asocia a un cuadro de endocarditis, ¿no? Criterio de Seymour-Sachs, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Neisseria meningitidis se asocia a infecciones virales, ¿no? Favorecen la infección, defectos del complemento, muchas veces tienen un curso rápido, progresivo y hasta muchas veces fulminante, ¿no? En la que a veces, y no siempre, pero muchas veces, como veremos, tienen afectación dérmica. El Streptococcus pneumoniae, asociado a neumonía, otitis, mastoiditis, sinusitis, endocarditis, es muy frecuente, sobre todo también en pacientes que han tenido una fractura de base de cráneo, en aquellos que tienen signo de Battle, hemotímpano, fractura de peñasco, ojos de mapache, en fin, en ellos hay que sospechar la clásica bacteria que es más frecuente, Streptococcus pneumoniae. ¿Listo? Esto es importante. En este cuadrito que les dejo aquí, de un libro importante que es el Mandel, ¿no? Un libro de infectología, que me parece interesante revisarlo, habla de la relación entre patógenos bacterianos y los factores de riesgo para meningitis. Más o menos es lo que hemos establecido anteriormente, pero de acuerdo a lo que dice este texto. No varía mucho, pero lo clasifica de acuerdo a las edades, menos de un mes, de 1 a 23 meses, de 2 a 50 años, más de 50 años. Acá están las bacterias más frecuentes por edades, como vemos allí, el Streptococcus galacteae, ¿no? En edades mucho más tempranas y a edades mucho más tardías, a partir de los 2 años, como vemos, el neumococo y meningococo, ¿no? Y cubrir, evidentemente, en extremos de la vida, fíjense allí, no menos de un mes, listeria monocitógenes y más de 50 años, listeria monocitógenes. Estamos inmunocompetentes. Tenemos que considerar neumococo y meningococo como también, estados inmunocomprometidos, listeria monocitógenes. ¿Listo? Fracturas de base de cráneo, ya les mencioné, neumococo, influenzae y grupo A del estreptococo. En pacientes que han tenido un trauma ¿no? cerebral, trauma craneoencefálico o después de una neurocirugía, hay que considerar, debido a la manipulación de la cirugía, manipulación quirúrgica o invasión bacteriana por contigüidad o hematógena, Staphylococcus aureus, ¿no? El estafilococo, por ejemplo, coagulasa negativo también, y algunos aeróbicos, ¿no? Bacterias aeróbicas gram negativas, ¿no? Entre ellos bacilos. Staphylococcus epidermidis también hay que considerar. Listo, esto es importante tener en cuenta para la cobertura que voy a mencionar en un momento. Ya hemos mencionado en niños, por ejemplo, es el 5 al 15% causado por neumococos, 15 a 30% en adultos en cuanto a la mortalidad. Y miren, las secuelas, si bien podemos tratarla a veces y hacer que el paciente sobreviva, ¿no? Puede dejarle hasta un 30% algunas secuelas que muchas veces son irreversibles, como vamos a ver en un momento. El meningococo, como ya les dije, puede tener un curso fulminante, con o sin meningitis, 6 al 10% de mortalidad. 20-80% desarrollan sepsis, por lo que es rápido, progresivo
Si tienes afectación dérmica, pues sería muy fácil diagnosticarlo, ¿no? Pero muchas veces no lo tiene. Entonces, y dejan 11 al 19% algún tipo de complicación o secuela. Miren, el desarrollo es tan fulminante que a veces puede matarlo el paciente en 24 horas o menos. Tienen el peor pronóstico en casos de bacteriemias, comas, crisis epilépticas y condiciones concomitantes como alcoholismo, diabetes, inmunosupresión, trauma craneoencefálico. ¿Listo? Por lo tanto, la meningitis y la encefalitis constituyen una urgencia médica. La precocidad del diagnóstico e inicio de tratamiento adecuado salva vidas y guarda relación directa con el pronóstico. No olvidar el caso que yo nunca lo olvidaré bueno, compañero de internado que lamentablemente no tuvo la sospecha y dejó pasar inadvertidamente este tipo de pacientes. Cuadro clínico. Estudios han demostrado que, por ejemplo, la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca, así como el estado mental alterado, son signos y síntomas que ya lo conocemos que son comunes. Pero esta triada de fiebre, rigidez de cuello y alteraciones del estado mental, si bien son los más frecuentes en meningitis bacteriana, no siempre van a estar presentes, al menos como triada. La triada es más frecuente en pacientes con meningitis neumocócica, dentro de las bacterianas, que en los pacientes con Neisseria meningitidis. Miren, la diferencia para tener la triada clásica, si bien se presenta, no llega ni más del 60%, menos del 60%, pues está a favor de presentarse en las meningitis por neumococo, 58% versus el 27%. Ojo aquí, esto es importante aquí, la fiebre, la cefalea y los vómitos, así como el estado mental alterado y la rigidez de nuca, son manifestaciones muy frecuentes de la meningitis por tuberculosis. En estadios avanzados, ¿no?, de esta meningitis, es frecuente encontrar afectación de pares craneales. Y esto ha sido pregunta de examen y muchas veces. Así que, y clínicamente, y lo vemos, todo paciente que yo pueda tener afectación de pares craneales, afectación del sexto par, séptimo par, parálisis facial, ¿no? Tercer par, cuarto par, alteraciones oculares, pues pérdida visual o déficit focal, debo pensar, ¿no?, que podríamos estar frente a una meningitis por tuberculosis. ¿Listo? Esto es importante. En cuanto al cuadro clínico, en general de las meningitis bacterianas, ¿no?, estoy hablando de forma general, en un estudio prospectivo, pues que los he considerado acá, de 696 pacientes, se han encontrado por frecuencia de signos y síntomas la cefalea en primer lugar, 87%, rigidez de nuca o de cuello, 83%, y la fiebre mayor a 38 grados, 77%. Y el estado mental alterado con una escala de Glasgow menor o igual a 14 en un 69% de los casos. Por lo tanto, a lo que quiero llegar, la triada clásica solamente en las neumonías bacterianas se identificó en un 44% de los pacientes. Miren, menos del 50%, ni siquiera lanzando una moneda. Entonces, no esperemos encontrar la triada clásica, pero al menos 2 de los 4 signos y síntomas se han presentado, solamente 2 en el 95% de los casos, ¿no? Por ahí podemos tener simplemente fiebre y cefalea y más nada. Y con eso son síntomas muchas veces inespecíficos. Y menos nos vamos a, quizás va a ser mucho más complicado en pacientes que no se comunican o que son pequeños, ¿no?, en extremos de la vida, ¿no? Pacientes que de repente tienen trastorno de la conciencia, adultos mayores, que ya tienen por un deterioro cognitivo y sobre todo en edades tempranas. ¿Listo? Una erupción petequial, ¿no?, que tengamos petequias, nos puede ayudar a diagnosticar un paciente con infección meningocócica, pero se identifica solamente en el 20 al 52% de los casos, ¿no? Es indicativo, sí, de esta infección. Si lo encontramos, evidentemente prácticamente está hecho el diagnóstico. 90% o más será por meningitis por meningococo. Ahora bien, ustedes conocerán pues los clásicos signos semiológicos como Kernig, Brunziski, ¿no?, que son utilizados pues para el diagnóstico. Pues recientes estudios, ni ya tan recientes,
¿no? Incluido la rigidez de nuca, el signo de Kernig-Brunzinski, en el diagnóstico diferencial para meningitis bacteriana, no tienen, mejor dicho, tienen una baja precisión diagnóstica en relación a la pleocitosis o leucocitosis o número de celularidad aumentada en el líquido cefalorraquídeo. No tienen una sensibilidad, por ejemplo, la rigidez de nuca o de cuello, un 31%, bastante bajo. Brudzinski 9, Kernig 11%. Por lo que la ausencia de estos hallazgos no puede excluir un diagnóstico de meningitis bacteriana, porque tienen baja sensibilidad. El que yo tenga Kernig, Brudzinski negativos, pues no me debe descartar el diagnóstico. La sensibilidad y valor predictivo negativo del signo de Kernig y Brudzinski son bajos en el diagnóstico de meningitis, son bajísimos. Por lo tanto, no contribuyen. Sí, de que lo podemos encontrar y hacerlo correcto, perfecto. Pero si no lo encuentro, no podemos descartar el diagnóstico. Por lo tanto, al hacer una exploración física completa, ¿no? Hay que evaluar el estado de conciencia, evaluar pares craneales, el déficit focal, signos meningios y también no olvidar signos de aumento de la presión intracraneana con monitores invasivos como no invasivos, así como el trauma grave, como ya hemos visto en algún tipo de paciente que nos puede guiar la etiología. Cuadro clínico. De acuerdo a las revisiones que también les he puesto en los diferentes países, en este caso Francia, Países Bajos, España, Dinamarca, en fin, tenemos países que la clínica es importante reconocer. Coinciden en que, por ejemplo, uno de los signos y síntomas más frecuentes tenemos la cefalea, ¿no? La cefalea que se correlaciona con los estudios que les he mencionado. Tenemos la rigidez de nuca, tenemos por allí en algunos estudios las náuseas, pero la fiebre, miren, la fiebre casi siempre se mantiene en un porcentaje muy alto para todos los países, o sea, casi siempre vamos a tener fiebre en un paciente que sospechamos meningitis. Estado mental alterado, sí, también en un porcentaje también nada despreciable, es un buen porcentaje a considerar. Y tenemos otros, por ejemplo, como el rash, ¿no? Evidentemente dependiendo la etiología, el coma, déficits focales neurológicos. Podemos tener una triada, pues miren, también la triada de fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado, no bastante bajo, ¿no? 50 o menos por ciento para una triada clásica, ¿no? Normalmente encontramos al menos dos. Ahora bien, para el diagnóstico, ¿qué vamos a solicitar en un paciente que sospechamos clínicamente de una meningitis? Vamos a pedir las 3 Cs. Las 3 Cs en sangre, ¿para qué? Para determinar un cultivo, un conteo celular para ver leucocitosis, leucopenia, si tenemos proteína C reactiva como marcador inflamatorio, ¿no? Y también en el líquido cefalorraquídeo medir la presión de apertura. Ahora hay dispositivos, unos manómetros, que me permiten medir la presión de apertura, ¿no? La apariencia del líquido cefalorraquídeo, si es turbio, si es cristal de roca o transparente, ¿no? Si es color amarillento, me va a guiar el diagnóstico. El conteo celular, importante, cuánto número de células, me va a guiar también el diagnóstico. En cuanto a la bioquímica, bajos niveles de glucosa me van a guiar en el diagnóstico. Muy bajos niveles de glucosa, vamos a ver, me van a guiar también el diagnóstico a través de una punción lumbar. ¿No? Las proteínas como marcador inflamatorio de igual manera, y podemos medir también otros marcadores como lactato, ferritina, ¿no? DHL, ¿no? También que nos pueden guiar también el diagnóstico. Cultivos, gram negativos, el gram, perdón, para ver si es gram positivos, negativos, la electroinmunoforesis, radioinmunoensayo, la aglutinación en látex, ¿no? El ELISA, la PCR, ¿no? Y también podemos llegar a los estudios moleculares PCR, ¿no? Los clásicos film array, ¿no? Cultivos también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ver si es que en la clínica ahí tenemos en el esputo aparte también para buscar bacilo de Koch, ¿no? Mycobacterium tuberculoso, secreciones de orofaringe, en oído, en nariz,
el fluido de las petequias, ¿no? También. Y acá por el lado derecho tenemos, de la pantalla, tenemos el índice de predicción clínica de meningitis tuberculoso. Alguna vez se ha preguntado en algún examen, ¿no? El índice de Twice, ¿no? De Vietnam, que tiene, en sí tiene 5 parámetros en cuanto a la edad, el recuento de leucocitos en sangre, la historia de la enfermedad en días, ¿no? El recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, así como el número o porcentaje de neutrófilos también en líquido cefalorraquídeo. Un puntaje menor o igual a 4 puntos indica Mycobacterium tuberculosis con una sensibilidad del 86% y una especificidad del 79%. ¿Listo? En esta revisión es importante considerar este índice de Twice. Ahora bien, en imágenes, imagenología, es importante tener en cuenta en meningitis tuberculosa algunas imágenes como la tomografía y la resonancia, que muchas veces se ha preguntado en exámenes y nos sirve como un criterio clínico y además de imagen, además de la clínica, la imagen, para poder guiar el diagnóstico y el tratamiento, la terapéutica. La tomografía y la resonancia con contraste, hay 4 hallazgos importantes que no podemos dejarlo de mencionar y dejarlo por escrito. No tenemos el realce meningio basal. ¿Qué significa esto? Es el realce en las cisternas subaracnoideas basales y ocasionalmente en las convexidades cerebrales, las fisuras silvianas y el tentorio. Asimismo, ese es el primer hallazgo, pero también puede haber hidrocefalia, infartos cerebrales y tuberculomas intracerebrales. ¿Listo? Esto se puede evidenciar tanto en la resonancia como en la tomografía helicoidal multicorte. ¿No? Hay otros tipos de tomografías también, pero esto lo considero con una mayor resolución. Líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, si yo, este es un pilar fundamental en la guía diagnóstica. Es importante reconocerlo y tener en cuenta y aprenderlo. Tenemos que aprenderlo porque me va a servir mucho para guiar el diagnóstico y la terapéutica oportuna. Así tenemos, por ejemplo, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo a través de un manómetro lo puedo determinar en milímetros de agua, de 200 a 500. Ya hemos mencionado la apariencia del líquido, si es turbio, puede ser dependiendo si hay glóbulos blancos, leucocitos, glóbulos rojos, bacterias, proteínas. Puede estar elevada en meningitis tuberculosa, miren, bastante elevada la presión de apertura, hasta un 50% o más de los casos. En las meningitis bacterianas no tratadas, por ejemplo, podemos encontrar en el conteo celular más de 1000 células. Evidentemente, algún tipo de leucocito, ¿no? Puede ser neutrófilos, como vamos a ver. Con predominio justamente de polimorfonucleares en más del 80%. El cultivo es positivo en aproximadamente el 85% si no recibieron tratamiento previo con antibióticos. El tratamiento previo con antibióticos evidentemente va a disminuir el rendimiento del cultivo. Es más, hasta un 10 al 20%. Se ha demostrado que tanto en niños como adultos, las características clásicas como la proteinorraquia, hiperproteinorraquia, así como la hipoglucorraquia, ¿no? Niveles bajos de glucosa, así como la pleocitosis, aumento de la celularidad del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En meningitis bacteriana, están presentes en el 90% de pacientes. 90%. ¿Qué quiero decir? Que si yo encuentro un líquido completamente normal, puede suceder. Sobre todo en quienes puede suceder que encuentro un líquido en la que no tiene ninguna alteración o características mixtas en pacientes inmunocomprometidos y en extremos de la vida. Ojo aquí, por eso a veces el diagnóstico no es tan sencillo como uno piensa, que siempre voy a tener los mismos patrones y voy a dar con el diagnóstico. No siempre es así. La concentración de lactato el líquido cefalorraquídeo tiene una buena sensibilidad y especificidad para diferenciar la meningitis bacteriana de la séptica. El valor del lactato es limitado, sí, en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previo o que tienen otra enfermedad concomitante del sistema nervioso central y que hay que determinar o hacer un diagnóstico diferencial. ¿Listo? Ahora bien, hay una tinción de líquido cefalorraquídeo que también tiene una excelente especificidad y sensibilidad, porque va a depender del microorganismo, evidentemente, y el rendimiento va a disminuir igualmente en los casos
que hayan recibido antibióticos previos a la punción lumbar. En pacientes con cultivo y gran de líquido cefalorraquídeo que hayan sido negativos, la PCR aquí tiene un valor aditivo en la identificación de un patógeno. ¿Listo? Cultivo y gran negativos, la PCR nos puede ayudar como marcador inflamatorio, perdón, como reacción en cadena de la polimerasa en las pruebas moleculares. ¿Listo? Cuando el diagnóstico no está claro, se pueden optar. Evidentemente son costosos, pero es una alternativa cuando están disponibles. Muchas veces en las clínicas, ¿no? Cuando el paciente o los seguros lo pueden costear. La prueba de aglutinación en látex tiene poco valor incremental en el diagnóstico de meningitis bacteriana. Si me hablan ustedes de esta prueba, no es de mucha utilidad. En adultos y niños con meningitis bacteriana, los hemocultivos son útiles para aislar el agente causal y el rendimiento va a disminuir, evidentemente, si han utilizado antibióticos. Ahora bien, es importante tener en cuenta. Si el paciente tiene otras infecciones bacterianas como sepsis, neumonía, tenemos que, igual como el paciente que les comenté, un niño menor de 1 año, pues tenemos que hacer diagnóstico diferencial con meningitis bacteriana. Y en estas situaciones la proteína C reactiva y la procalcitonina, más bien aquí, pueden tener poco valor en el diagnóstico, poco valor. ¿Listo? Porque evidentemente podría ser concomitantemente una y otra, ¿no? O tener una patología más otra. El cultivo para el meningitis tuberculosa es el estándar de oro, es la prueba de oro. ¿Por qué es importante el cultivo? Porque me permite identificar el Mycobacterium tuberculoso y me permite establecer también su resistencia. Entonces, es indudable que hablar de meningitis tuberculosa como otras formas de tuberculosis, yo tengo que encontrar, y muchas veces los programas de tuberculosis, si no detectan, si bien pueden haber pruebas terapéuticas, empíricas, muchas veces puede generar un gran problema porque, como saben, estos pacientes tienen que tener mucho tiempo a lo largo de 1 año, en otras formas de repente menos, pero por largo tiempo recibiendo tratamiento antibiótico, varios antibióticos al mismo día, ¿no? En la misma vez, que pueden generar pues efectos adversos, pueden generar síndromes de Dres, reacciones adversas a fármacos antituberculosos, los clásicos RAFAs, ¿no? En fin, pueden generar problemas serios. Por eso es importante tener el diagnóstico claro, identificando y generando un cultivo con un antibiograma respectivo. El ADA, esta enzima adenosíndeaminasa, es importante también en el diagnóstico de meningitis tuberculosa, tiene un punto de corte mayor o igual a 10. En la población pediátrica tiene una sensibilidad del 94.7 y especificidad del 90.47. En adultos mayor o igual a 11.3, con 82 y 83% respectivamente. Esto es una buena prueba, pero es importante ceñirse a los puntos de corte. Muchas veces en el Seguro Social o bueno, en el CIS, en el MINSA, pues no lo costean, hay que hacerlo muchas veces de forma particular, pero si clínica y prueba ADA positiva elevada, pues me ayuda en el diagnóstico. Ahora bien, este es el pilar fundamental a entender en el diagnóstico de las meningitis. Las características del líquido cefalorraquídeo después de haber hecho una adecuada y oportuna punción lumbar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto y me voy a detener unos poquitos minutos nada más para determinar los valores normales, por un lado, y el diagnóstico diferencial entre una meningitis bacteriana, viral, tuberculosa y por hongos. La presión de apertura, como verán, está entre 12 y 20. Si tengo una causa bacteriana, estará elevada esta presión de apertura. Si es viral, estará normal o ligeramente elevada. Y estará elevada en casos de tuberculosis y hongos, ¿no? Hongos como criptococos, ¿no? Neoformans, Gatti con mayor frecuencia. La apariencia, miren, normalmente es claro, transparente, cristal de roca, pero puede ser purulento, turbio, en causa bacteriana, puede ser claro, transparente, miren, en las causas virales, tuberculosas y micóticas, pero también puede estar algo turbio en las causas tuberculosas y micóticas. El conteo celular de glóbulos blancos, miren, el valor de corte siempre ha sido 5.
5. Menor a 5 es normal. Pero yo puedo tenerlo elevado, miren, en una causa bacteriana, más de 100. Miren, de 5 a 1000 en causas virales. Es lo que más eleva celularidad. ¿A costa de qué? De linfocitos. No tanto, muy similar a las bacterias, es evidentemente por su similitud. En la meningitis tuberculosa también de igual manera de 5 a 100 y hasta de igual manera en las causas micóticas. Quizás acá la gran diferencia en elevación de los leucocitos es las causas virales. ¿Listo? Hay una gran reacción inflamatoria con elevación predominantemente de linfocitos. Acá es importante que prestemos atención en la predominancia de la célula o celularidad. No deberíamos normalmente tener ninguna, pero podría ser considerado hasta menos de 5. Aquí, si es causa bacteriana, podemos encontrar neutrófilos, predominantemente. En las virales, como en las tuberculosas y micóticas, linfocitos. Ojo aquí, en fases tempranas o primeros días de iniciados los síntomas, puede haber predominancia de neutrófilos en meningitis que son virales, de causa viral, tuberculosa o micótica. En los primeros días, 5 días, 4 días, los primeros días, puede haber predominancia de neutrófilos y no tanto de linfocitos, para que posteriormente, en los siguientes días, sí haya predominio de linfocitos en causas virales, tuberculosas y micóticas. La proteinorraquia o hiperproteinorraquia, que normalmente es menos de 40, ¿no? En la causa bacteriana va a estar elevado, ¿no? Como en las causas micóticas, ligeramente elevada en las causas virales, pero marcadamente elevada en las causas tuberculosas, ¿no? En tuberculosis podemos tener, sobre todo, elevación grandemente de proteínas, proteinorraquia marcada. Ahora bien, la proporción de glucosa, no, sabemos que lo normal es encontrar la glucosa la mitad de lo que hay en el plasma, ¿no? O el plasma el doble de lo que hay en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, si tenemos una proporción que normalmente glucosa-plasma, la glucosa en líquido, plasma y en líquido cefalorraquídeo es mayor a 0.66, en las causas bacterianas será muy bajo, en las virales normal o ligeramente bajo de ese punto de corte, y en las tuberculosis muy bajo y en las causas micóticas bajo. Y la glucosa en líquido cefalorraquídeo, miren, puede ir un valor de 40 a 70, y ¿dónde está muy bajo? En las causas bacterianas y en las causas tuberculosas. Ligeramente bajo, prácticamente normal, estará en las causas virales. O sea que la glucosa en causas virales no me va a ayudar. Acá lo que me va a ayudar son la celularidad y el tipo de célula. Quizás las proteínas van a estar ligeramente elevadas. Y en las causas de tuberculosis va a estar muy bajo la glucosa, al igual que en las bacterianas, y en los hongos bajo. ¿Listo? Acuérdense de esos puntos importantes para poder llegar al diagnóstico. Ahora bien, ya llegando a las partes finales, también no va a ser una clase muy extensa porque lo estoy dando lo más importante de este tema. Ahora bien, hay algunas recomendaciones o criterios para realizar una tomografía previo a una punción lumbar. O sea que deberíamos tomar una tomografía previo a una punción lumbar. ¿En quiénes? En pacientes con algún estado de inmunocompromiso, de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes con VIH, ¿no? Que estén recibiendo terapia inmunosupresora, pacientes que han sido trasplantados, pacientes que tienen historia de alguna enfermedad del sistema nervioso central, como una lesión, una masa, un infarto cerebral, un stroke, una infección local, focal, que haya un nuevo inicio de o aparición de convulsiones dentro de la primera semana de presentación, ¿no? Y que haya papiledema, ¿no? Presencia de pulsaciones venosas que sugieren ausencia de incremento de la presión intracerebral, alteración leve de la conciencia, también tenemos que hacer una tomografía, un déficit focal neurológico, también deberíamos realizar una tomografía.
¿no? Por ejemplo, que tengamos una pupila no reactiva dilatada, una midriasis reactiva, ¿no? Deberíamos tomarla, ¿no? Asimetría de pupilas, pues deberíamos tomarla. Alteración de la motilidad ocular, debemos tomarla. Alteración visual, de campos visuales, parálisis ocular, en fin, alguna alteración en la movilidad de alguna extremidad, también focalidad, también deberíamos tomar. Ahora bien, contraindicaciones para hacer una punción lumbar. Hay algunos pacientes que no le vamos a hacer punción lumbar a pesar de la sospecha de meningitis infecciosa bacteriana. ¿En quiénes? Absoluta. Punción lumbar no es recomendada en quienes tienen signos de una y de hipertensión endocraniana, presión intracraneal elevada, por ejemplo, si encontramos posturas de descerebración, papiledemas, no alguna infección local en el lugar de la punción, ¿no? También podemos tener cefalia obstructiva en una tomografía, edema cerebral o signos de herniación tanto en la tomografía como en la resonancia. Y algunas relativas, ¿no? Para hacer una punción lumbar, pues tenemos la sepsis, la hipotensión arterial, ¿no? Con sus valores de presión sistólica menos de 100, las diastólicas menos de 60, alteraciones de la coagulación, ¿no? El CID, el conteo plaquetario menos de 50.000. Acá muchas veces, cuando se hace una punción lumbar, al menos se requiere un conteo de 50 o más, de 50.000 plaquetas para hacerlo. Pacientes que han estado usando warfarina, hay que tener mucho cuidado, de repente si está muy elevado, pues deberíamos disminuir el valor de INR. Presencias focales, sobre todo en fosa posterior, si hay algún tipo de lesión que genere déficit focal, pues en este caso sería una contraindicación relativa, un Glasgow de 8 o menos y convulsiones, ¿no? Estados epilépticos. Tratamiento. Ya para el final, hay que iniciarlo oportunamente, ¿no? Hay que iniciarlo oportunamente porque si algunos pueden, si lo damos oportunamente, a pesar que sobreviven, pueden tener, sí, menor mortalidad, pero pueden dejar algunas secuelas. Debe iniciarse en la primera hora de identificado, de haber hecho el diagnóstico. Miren, esto es rápido, ¿no? Estamos tratando casi igual como si fuese un cuadro séptico. Valorar el patógeno, patrón de resistencia y penetración del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo. Resistencia al neumococo, evidentemente, a pesar de la vacunación, ha aumentado la resistencia. ¿Cuál es el tratamiento? Miren, el tratamiento en sí, para Streptococcus pneumoniae, que es la bacteria predominante a pesar de la vacunación, es una terapia combinada de vancomicina como glicopéptido más una cefalosporina de tercera generación, que es la clásica combinación que ha dado buenos resultados a lo largo del tiempo. Es cierto que hay casos de bacterias tipo cepas resistentes, ¿no? Y que justamente la combinación de ambos antibióticos es justamente para lograr evitar esta resistencia o contrarrestar esta resistencia bacteriana. No porque me cubran bacterias distintas, ¿no? Una ceftriaxona, por ejemplo, y una vancomicina, sino para ampliar la sensibilidad de los medicamentos, los antibióticos a esta bacteria. Hay alternativas, meropenem, quinolonas. La Neisseria meningitidis, una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una ceftriaxona que podemos, como bien se menciona allí, puede ser la ceftriaxona también o la cefotaxima. Hay alternativas, casi ya no se usa mucho en nuestro medio, la penicilina G, tampoco la ampicilina, menos el cloranfenicol por los efectos adversos hematológicos, la fluoroquinolonas tampoco porque somos un país endémico por tuberculosis, en fin, eastrona en algunos casos de alérgicos a betalactámicos. La listeria monocitógenes, ampicilina, que se puede asociar a un aminoglucósido, dependiendo, o penicilina G, que ya no se utiliza mucho, Streptococcus agalasteae, de igual manera, los mismos medicamentos que para listeria monocitógenes, hemófilos influenza, también puede ser ceftriaxona o cefotaxima. De igual forma para Echerichacol y sus alternativas. ¿Listo? Bien, esta es otra clasificación en esta revisión ya por edades. Factor predisponente, la edad, ¿no? Ya hemos hablado de algunas características, ¿no? Por ejemplo, en este caso para neumonía, para meningitis bacterianas.
Tenemos menores de un año, perdón, menos de un mes, entre 1 y 23 meses, 2 a 50 años, más de 50 años. ¿Listo? Acá ya hemos visto los patógenos principales por edad y las combinaciones antibióticas de elección. Fíjense aquí, si yo tengo un paciente de más de 50 años, 60 años, le tendré que dar terapia combinada, una cefalosporina de tercera generación, que puede ser ceftriaxona o cefotaxima, más vancomicina. Pero como tiene la alta posibilidad de presentar, además, por extremos de la vida, listeria monocytogenes, un medicamento que de primera elección es la ampicilina. ¿Listo? De igual forma, acá no tanto los 2 a 50 años, pues aquí no es una edad predominante para la histeria, ¿no? Y como vemos, en menos de un mes, pues sí hay que cubrir listeria monocitógenes. Trauma cráneoencefálico, de igual forma, miren, en fractura de base de cráneo, la misma combinación, cefalosporinas más vancomicina. Trauma penetrante, también de igual manera, ¿no? Se puede también vancomicina más meropenem. En pacientes post-neurocirugía, de igual manera, podemos darles efepime más vancomicina más ceftazidima o vancomicina más meropenem. Y los pacientes que tienen algún shunt de líquido cefalorraquídeo, pues podemos darle para Staphylococcus coagulase negativo vancomicina más efepime. ¿Listo? Ahora bien, esto es de acuerdo a la susceptibilidad, sensibilidad del patógeno, de acuerdo a su concentración inhibitoria mínima. De acuerdo a ello, también podemos escoger la combinación terapéutica estándar, que no varía mucho, ¿no? Que básicamente, como verán, de acuerdo si es sensible, tiene una concentración inhibitoria mínima, de acuerdo a los valores que menciona allí para penicilina o para cefotaxima, tenemos las combinaciones clásicas de cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Neisseria meningitis de igual manera. Mantenemos solamente una cefalosporina de tercera generación de acuerdo a su concentración inhibitoria mínima de la penicilina. Y así tenemos otros esquemas de acuerdo a las bacterias y su sensibilidad. Ahora bien, las dosis. Esto quiero que tengamos claras las dosis al tratar una meningitis, en este caso bacteriana. Si yo voy a utilizar ceftriaxona, que son los más utilizados, o cefotaxima, como verán allí, de acuerdo a las edades de los pacientes, ya sean de 0 a 7 años, de 8 a 28, meses, y si yo tengo infantes y niños, por kilo de peso o adultos, verán que la dosis es el doble de lo que se utiliza para otras patologías. Es el doble. Así, por ejemplo, si yo normalmente para dar una neumonía le doy de 1 a 2 gramos por día, para una meningitis bacteriana le daré el doble, 4 gramos al día. De igual manera para cefotaxima, de igual manera para cefepime y de igual manera lo podemos manejar de igual manera para vancomicina. Ahora bien, ya mencioné que el neumococo, su resistencia es rara en países europeos, pero en el nuestro pues está aumentando la resistencia por el uso indiscriminado de antibióticos. Miren la resistencia rara en el Reino Unido, 25% en Europa y Estados Unidos, y en Asia, quizás nosotros somos muy parecidos al Asia y quizás mucho más, la resistencia sobrepasa el 50%. Resistentes cepas serotipos de meningococo, tipo C, W135. La ITSA, que recomienda justamente por este motivo, ya les he mencionado, ampliar la cobertura con vancomicina, como glicopéptido. La otra guía, esta guía también europea, también considera usar vancomicina, como en esta publicación de Lancet de 2016, también recomienda vancomicina en terapia combinada. Ahora bien, para alternativas en alta prevalencia de resistencia para la penicilina, como es nuestra realidad. Pacientes adultos menores de 60 años de edad, una buena combinación que ya les dije, tratamiento estándar, cefotaxima o ceftriaxona endovenosa, podemos darla dividido en 12 horas o cada 24 horas. Alternativa, podemos darle cefotaxima, no
más vancomicina, ¿no? Con o sin rifampicina endovenosa o también oral en pacientes con alta resistencia. Por eso hay que considerarlo de todas maneras, es asociar 3 fármacos en alta resistencia. Adultos mayores igual a 60 años, pues igual similar como el esquema anterior, pero más amoxicilina o ampicilina por la listeria monocitógenes que ya les mencioné, ¿no? Y algunas alternativas, como vemos allí, en cuanto a ampicilina de 2 gramos endovenoso cada 4 horas, ¿no? Es importante que se lleven eso de que en extremos de la vida siempre hay que cubrirlo, muchas veces empíricamente, ¿no? Finalmente aquí, de igual forma, ¿cuánto es la duración del tratamiento? Ahorita vamos a ver la duración. Aquí tenemos un esquema de acuerdo a otra revisión bibliográfica que básicamente es el mismo esquema de ceftriaxona o cefotaxima más con vancomicina duplicando dosis. ¿Listo? Hay que ajustarlo siempre a la creatinina, el clearance o depuración de creatinina. Y siempre en vancomicina podríamos dar una dosis de carga, ¿no? De 15 miligramos por kilo. Aquí, de acuerdo al tratamiento estándar, de acuerdo a la sensibilidad antimicrobiana para la penicilina, en Streptococcus pneumoniae también lo podemos tener las opciones, pero si ven ustedes, si analizan en esta revisión, porque particularmente es para tomar en cuenta las revisiones, es el mismo esquema, salvo que en algunos casos asociamos rifampicina en regiones o lugares donde hay alta resistencia a la penicilina. Bien, por otro lado, en el hospital, tratamiento intrahospitalario para las meningitis adquiridas en la comunidad, tenemos algunos esquemas predominantemente estándares, pero alternativos, como vemos por Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, de acuerdo a su concentración inhibitoria mínima, tenemos meropenem, moxifloxacin, ¿no? Que son alternativas que se utilizan muchísimo y miren la duración, 10 a 14 días de tratamiento que se le da en el hospital para meningitis por Streptococcus pneumoniae. Meningococo, la mitad prácticamente de tiempo, ¿no? 7 días. Listeria monocitógenes, quizás es uno de los esquemas más largos que vamos a dar, 21 días al menos. Tenemos de elección como de segunda elección. Hemófilos influenza, de igual forma, muy similar a los primeros, ¿no? 7 a 10 días. Evitar la medida de cloranfenicol, porque sabemos que en la actualidad en nuestro país se han presentado varios casos de alteraciones de aplasias medulares, alteraciones hematológicas. Staphylococcus aureus, vancomicina, linezolid, rifampicina como alternativas y al menos 14 días. Por lo tanto, si ustedes sacan una conclusión de las bacterias más comunes, vamos a darle en promedio 10 días a 14 días. Si son extremos de la vida, podemos extenderlo básicamente con ampicilina o amoxicilina hasta 21 días. ¿Listo? El tratamiento antibiótico prehospitalario debe iniciarse prontamente ante una infección por meningococo, porque hemos dicho que es fulminante dentro de las primeras 24 horas en muchos casos, y puede dar una necrosis córtico suprarrenal que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Listo? Esto para tenerlo en cuenta. Para otros pacientes se debe considerar el tratamiento antibiótico previo, ¿no? A la admisión solo si se anticipa una demora más de 90 minutos en la transferencia hospitalaria. Bien, ahora bien, esto es en otra revisión para la duración. Simplemente es un poquito recordar y recalcar la duración estándar. Lo que ustedes más van a ver, por neumococo, 10 a 14 días. Por meningococo, el esquema prácticamente es menos, casi la mitad, 7 días. Listeria, mayor a 21 días. Por bacilos gram negativos aeróbicos, también podemos encontrar hasta 21 días. Recomendaciones: si hay una meningitis bacteriana que no tengamos una causa evidente, es inespecífica, daremos por 10 a 14 días. Evidentemente, si yo tengo extremos de la vida, iré con ese medicamento, ampicilina o amoxicilina,
hasta los 21 días. Meningococos, si tenemos la sospecha, pero no está evidenciado de repente la bacteria, pues la haremos igual 10 a 14 días. ¿Listo? Meningitis neumocócica, meningitis meningocócica, también 5 a 7 días. No, Listeria monocitógenes, 21 días. Esto en esta revisión que está a la derecha, en relación a la de la izquierda. ¿Listo? Ahora bien, para meningitis tuberculosa de las guías MINSA actuales del 2018, hay una primera fase y una segunda fase para tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, que básicamente es el mismo tiempo de tratamiento. 2 meses primera fase, 10 meses segunda fase. De acuerdo a los medicamentos que vemos allí, la dosis es diaria, 50 dosis la primera, 250 dosis la segunda. ¿Listo? Tiempo de tratamiento, 1 año. En estos casos, las dosis se pueden agregar, según las guías MINSA, se puede agregar en casos, por ejemplo, de meningitis, pericarditis o formas miliares, se puede agregar corticoides, ¿no? Por ejemplo, prednisona en dosis de 1.5 miligramos por kilo, ¿no? Por 2 a 4 semanas, y hay que hacer un tapering o desescalamiento de la dosis de forma progresiva, 30% de la dosis hay que irle disminuyendo semanalmente. Ese es en un esquema. ¿Listo? Es muy importante dar el corticoide en meningitis tuberculosa. La encefalitis viral. Miren acá, en las encefalitis virales dan gran compromiso de la conciencia. ¿Listo? Si bien el tiempo por la duración de síntomas está dentro de las agudas, hay que considerar el medicamento de elección, el aciclovir. Niños menores de 12 años, 10 a 15 miligramos por kilo cada 8 horas. Neonatos, 20 miligramos por kilo cada 8 horas. Y en adultos, 10 a 12.5 miligramos kilo endovenoso cada 8 horas. Es de elección el aciclovir. ¿Cuánto tiempo lo voy a dar? ¿Se acuerdan prácticamente como listeria? Pues muy parecido, 14 a 21 días. Si le doy en extremos de la vida y encima tiene una evidencia viral, daremos aciclovir por 14 a 21 días. Meningitis bacteriana, uso de corticoides. Esto ya es de hace muchos años. Hay 2 estudios que han comparado, ya hemos dicho, las secuelas neurológicas, sobre todo la pérdida auditiva, en niños con el uso de dexametasona. Ustedes de repente se van a encontrar, bueno, de repente ustedes ya no tanto, pero en mi generación habían pues muchos pacientes que habían nacido por esas épocas en la que no había pues clara la evidencia y la recomendación de usar corticoides, pacientes, pero tenían una pérdida auditiva irreversible, una hipoacusia, ¿no? Sordera. Entonces, y muchas veces decían, sí, yo tuve cuando era pequeño una meningitis y bueno, me quedó esto como una secuela. En este metaanálisis de 11 estudios en niños, en llama 1997, pues el Haemophilus influenza, el uso de la dexametasona, disminuyó la pérdida severa de la audición, independientemente del antibiótico utilizado. Un neumococo es útil antes del antibiótico, dale dexametasona, y para todos los demás patógenos sí hubo una mejoría a nivel auditivo. Hay un estudio en el año en el 2002, que esto es un poco más, que los resultados desfavorables habían disminuido de un 25 a un 15% como efectos negativos, la mortalidad de un 15 a 7 y la reducción de las reacciones adversas hasta un 10%. Evidentemente había un beneficio notable en el uso de la dexametasona en meningitis bacterianas. Por lo tanto, los corticoides en meningitis, desde la publicación, como vemos aquí, desde el año 2002, la dexametasona es de elección, ¿no? 10 miligramos en comparación con el placebo, ¿no? Administrado 15 a 20 minutos antes o con la primera dosis de antibiótico, ¿no? Que ha sido dado cada 6 horas por 4 días, según esto, ¿no? Entonces, el antibiótico tiene un efecto positivo, evidentemente, porque permite, primero, la permeabilidad del antibiótico utilizado, sobre todo vancomicina, a través de la barrera hematoencefálica. Segundo, tiene un efecto antiinflamatorio, que ya lo conocemos.
Tercero, al haber lisis celular por el antibiótico de las bacterias, perdón, hay una lisis bacteriana y estas partículas o fragmentos bacterianos generan también una respuesta inflamatoria, cada una por su lado, y esto va a evitar esta generación de inflamación por estos fragmentos bacterianos, ¿no? Y tienen varios beneficios, como verán, los corticoides. Por lo tanto, el corticoide dexametasona tiene un beneficio notable según este estudio publicado en la New England, ¿no? Como verán aquí, resultados desfavorables o la muerte, hay una gran disminución en relación de dexametasona con el placebo. Por lo tanto, es una indicación darle corticoides en una meningitis bacteriana. Igual en esta revisión Cochrane, de igual forma, corticoides fueron asociados con menos secuelas como la pérdida auditiva irreversible o algún grado de hipoacusia, secuelas neurológicas, sobre todo cuando son bacterias, pues, neumococos, hemófilos influenza, meningococos, ¿no? Evitan, pues, sobre todo la pérdida auditiva. Así que hay que asociarlo muchas veces. A veces en los tratamientos algunos médicos olvidan asociar la dexametasona conjuntamente con el antibiótico previo o conjuntamente. Criterio fisiopatológico: antiinflamatorio, inhiben la liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, disminución de la presión y lactato en el líquido cefalorraquídeo. Se da con la primera dosis o antes para prevenir la respuesta inflamatoria resultante de la bacteriolisis por antibióticos. Lo que mencioné justamente. Los corticoides en meningitis bacteriana se recomienda la dexametasona por las diferentes guías. Tiene un efecto pequeño beneficioso para reducir la sordera en meningitis meningoencefalitis y disminuye la mortalidad por neumococo. Menores efectos en países como el nuestro, pues se debe utilizar. La dosis, acá se las dejo las dosis. Según las diferentes guías ITSA, según las diferentes guías Cochrane, según las diferentes guías europeas, ¿no? En adultos esta es la dosis que más se utiliza, de 0.6 miligramos kilo día, dividido en 4 dosis, o darle simplemente 10 miligramos cada 6 horas, ¿no? Esto es en niños, bueno, tiene otra dosis, 0.15 miligramos kilo cada 6 horas, ¿no? En adultos hay una diferencia allí de 0.15 por kilo cada 6 horas, ¿no? Según las guías ITSA, pero creo que la que más utilizamos es la de 0.6 o 10 miligramos cada 6 horas. ¿Listo? Antes o con la dosis inicial de antibiótico. ¿Cuánto tiempo? Ojo, a veces le empiezan el antibiótico y se lo dejan 10 días, 15 días, lo inmunosuprime y empeoran los pacientes. Solamente 4 días. Ya hemos dicho la respuesta inflamatoria, la bacteriolisis al inicio, los primeros 4 días nada más. Y los corticoides en tuberculosis, meningitis por tuberculosis, se recomienda ¿cuál? También la dexametasona. Guía Sanford, revisiones Cochrane y entre otras. Tenemos la dosis en adulto. Miren, acá hay una particularidad. Empezamos la dosis en adulto de 0.4 miligramos por kilo día la primera semana, para ir disminuyendo 0.1 miligramo. La segunda semana 0.3, 0.2 la tercera, 0.1 la cuarta semana, hasta suspender. En niños, 0.6 por kilo día o prednisolona, 4 miligramos kilo día por 4 semanas. ¿Ok? Tiempo. Tapering desde el inicio de la primera semana hasta 3 a 4 semanas, dependiendo la dosis, hasta suspender. Complicaciones. Ya creo que estamos llegando a la última. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener en meningitis bacterianas? Que son en sí las más frecuentes en relación a las asépticas. No en general en el tratamiento. Si bien la etiología, lo más frecuente es viral, pues muchas veces las bacterianas, como habrán visto, son las que más complicaciones nos va a dar. Por ejemplo, convulsiones, frecuencia 17%, y enfermedades cerebrovasculares como strokes, 14-25%, pérdida de la audición, hasta un 22%. Y si no hay una pérdida completa, pues hay una alteración de la audición. Entonces, es por eso, es importante prevenir, tratar oportunamente, no solamente con el antibiótico de forma oportuna, sino con corticoides, a pesar de la vacunación, para no solamente salvar la vida del paciente, sino evitar este tipo de complicaciones
o discapacidad que lo va a acompañar en toda su vida. ¿Listo? Bien. Para todos ustedes, por favor, a los que han estado atentos, quiero, por favor, mucha atención en este caso clínico. Paciente varón de 30 años es hospitalizado por presentar desde hace 3 semanas fiebre, vómitos y desorientación. Al examen físico, mal estado general, letárgico, asimetría facial, resonancia magnética, engrosamiento leptomeningio, líquido cefalorraquídeo, 175 células por milímetro cúbico, predominio de linfocitos, proteína 155, glucosa 38, gran cultivos para bacterias, hongos y BK negativos. ¿Cuál es el tratamiento indicado de acuerdo a la etiología y cuál es su duración? A ver, eso es para todos ustedes. Vamos a ver. Los que me levantan la mano. Me levantó la mano y hemos estado atentos Pablo Dávila. A ver, Pablo, en primer lugar, y si no, continuamos con el segundo. Quiero saber qué sospecha diagnóstica fundamentando podría ser este paciente joven de 30 años. Bueno, doctor, principalmente por la presentación clínica, en este caso estaríamos casi hablando de una meningitis subaguda, o sea, no es un caso fortuito agudo de una meningitis bacteriana por el hecho de 3 semanas. En el líquido cefalorraquídeo vemos predominantemente linfocitos y, bueno, la hipoglucorraquia en este caso. También en el hecho de la clínica tenemos a un paciente que tiene compromiso, en este caso de un par craneal, cuando menciona lo que es la simetría facial. Entonces ahí yo estaría sospechando de una meningitis tuberculosa y marcaría la B, porque el esquema de tratamiento es de 12 meses. Además que corticoides por 4 semanas. 4 semanas de dexametasona. En lo que me mencionas, Pablo, si me estás diciendo una causa, estamos hablando un inicio, es uno de los síntomas a partir del primer síntoma de tipo subagudo o crónico. Bueno, si ya son 3 semanas, yo pensaría en subagudo todavía. Todavía es subagudo. Claro, punto de corte, al menos considerarlo hasta las 30 días, ¿no? Para hablar de subagudo. Ok. De pares craneales, en este caso el séptimo par, hay una simetría facial, está letárgico, hay una alteración de la conciencia, y nos ayuda la resonancia en el diagnóstico diferencial. Sí, porque tenía algunos 4 patrones que era realce leptomeningio, si no me equivoco. Ya, realce meningio, así es. Puede haber, ¿qué más? ¿Qué otras alteraciones puede haber? ¿Te acuerdas? Hidrocefalia Correcto, y los tuberculomas intracraneales, si no me equivoco. así es. Bien. Y en este caso es importante, el BK es negativo. ¿Es una posibilidad, es previsible este BK negativo? ¿Sí O o no? sea, saqué el BK negativo en el líquido cefalorraquídeo. Puede ser en el líquido cefalorraquídeo, sí, o podría ser. O sea, yo diría que, o sea, un BK negativo en el líquido cefalorraquídeo no necesariamente me va a, o sea, a quitar la sospecha diagnóstica de tuberculosis, diría yo. A descartar el diagnóstico, ¿no? A Sí. descartar, ¿no? ¿Y qué pruebas pedirías en este caso si tú quisieras confirmar tu diagnóstico? Si tienes un BK negativo, si bien la Podría resonancia te ir, puede dar una idea, una sugerencia. ¿Ok? ¿Cuál podríamos optar dirías? por PCR, también podríamos optar por si es que no sea dosada helada también. Helada, ¿no? Esta enzima adenosinaminasa. O una prueba molecular, ¿no? Que normalmente, ¿qué prueba molecular conoce de tuberculosis para meningitis tuberculosa? PCR me dijiste, ¿no? Pero hay pruebas que tienen un nombre, ¿no? No sé si te acuerdas de alguno. Si no, lo Gene comentamos. Expert. Correcto. Gene Expert o el Genotype, ¿no? El Gene Expert se utiliza muchísimo. Se utiliza mucho porque es un tiempo rápido, 2 horas debería tener más resultado, ¿no? Gene Expert, pruebas moleculares, pero hay unos que también
pueden pedir otras pruebas combinadas con FilmArray, ¿no? También para bacterias, virus, pueden pedirlo conjuntamente en el mismo chip de FilmArray. Muy bien. Y la dexametasona, pues, y la dexametasona es importante y no lo comenté, pues, disminuye la mortalidad en un paciente con tuberculosis y ayuda muchísimo en la alteración de la conciencia en estos pacientes con tuberculosis, ¿no? Y evidentemente sí, el tiempo es durante un año, por eso es importante, a pesar que yo tengo el BK negativo, ¿no? Como bien ha mencionado Pablo, puede ser, no descarta, y tenemos que identificar la bacteria como de lugar, ¿no? Entonces la respuesta correcta en este caso es B. Muy bien, Pablo, considerado. Correcto. Y para terminar, ya último caso, para quien quiera participar, esto es muy sencillo. Paciente varón de 28 años que hace 5 días presenta temperatura de 38 grados, cefalea pulsátil de gran intensidad y vómitos explosivos. El estudio del líquido cefalorraquídeo, aspecto turbio, no a predominio de neutrófilos, tiene células más de 10.000, glucosa en 38 y proteínas en 260. ¿Cuál es la etiología? A ver, espero que me hayan levantado aquí. Rodrigo Ceballos. A ver, fundamentando desde igual, como lo hemos hecho desde el inicio. ¿De qué se trata? Este paciente es un paciente varón, joven también. A ver, Rodrigo, ¿de qué se Sí, trata? doctor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo considero que es una bacteriana porque vemos que tiene un aspecto turbio, hipercelularidad, predominio de neutrófilos, hipoglucorraquia e hiperproteorraquia. Entonces, considero que, o sea, sí, en realidad cumple con todos los criterios, además que se hace 5 días, con fiebres de 38 grados Celsius, con cefalea global pulsátil y además los vómitos explosivos nos indica que hay una hipertensión endocrinana evidente, ¿no? Entonces lo Por ideal los en días este tiene 5 días, ¿no? 5 días me dices, es una sí, meningitis de tipo bacteriana. aguda, subaguda, me dijiste, perdón. Ah, ya, es aguda. Aguda. Ok, bien. Sí. O sea, tenemos la tríada clásica, ¿no? Que es la hipertensión endocrinana, síndrome meningio, ¿no? Y a lo mejor podríamos ver sí, meningios como Kevin Blusinski, evidentes. Y el tratamiento Mm. sería básicamente la antibiótica terapia, que es la ceftriaxona con ¿Qué dosis vancomicina. darías? ¿Qué dosis darías de antibiótico-terapia y por qué darías dos medicamentos? ¿No? Es importante tener en cuenta. Tú me dices que darías Claro. ceftriaxona y vancomicina. ¿Por qué das dos medicamentos? Porque, bueno, tendríamos que cubrir lo que es lo más frecuente en este caso, que puede ser el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. La Ceftrea podríamos darlo 2 gramos eh, cada 12 horas y la vancomicina ¿Ya? podríamos darle, ay, por un voto viene 15 a 20, 15, 15 miligramos por Podemos kilo. darle y con una dosis de carga. Pero la razón principal, y eso hay que aclararlo, no es que damos para cubrir gérmenes los dos antibióticos para gérmenes frecuentes, ¿verdad? Sino lo damos para evitar la resistencia bacteriana, ¿no? En este caso, el germen más frecuente podría ser, habrá que esperar el cultivo probablemente, porque a veces no sale positivo y nos puede salir pues en mayor medida el neumococo. Si bien puede haber un meningococo, pero el meningococo me daría que de repente hasta una afectación más rápida, más fulminante, afectación dérmica, ¿no? Pero aquí el hecho de darle vancomicina, además de la ceftriaxona, es más que nada para la resistencia, ¿no? Porque en países como nuestro y en otros también hay un aumento de la resistencia del neumococo a la ceftriaxona y a los betalactámicos, ¿no? Y esa es la razón principal, ¿no? No tanto para cubrirme las dos bacterias, no. Sería más que nada, y acá evidentemente, como has dicho, sí, tiene un aspecto turbio, tiene una gran celularidad, tiene neutrófilos. Y solamente, Rodrigo, solamente para terminar, ¿en qué pacientes
tú pensarías que tenemos clínica de meningitis, pero el líquido te sale normal o mixto, te sale pues neutrófilos, te sale linfocitos, te sale glucosa ligeramente normal o ligeramente disminuida. ¿En qué pacientes tú dirías esto no te cuadra según el líquido cefalorraquídeo? ¿En quiénes pensarías que es, a qué se debería? No sé si has estado Claro. atento en ese momento. Bueno, en sí, los ¿En qué pacientes caso atípicos no como, encajaría? claro, o sea, podría ser en pacientes atípicos como extremos de la vida, o por ejemplo, también puede ser tuberculoso, que en realidad, o bueno, viral, tuberculoso de hongos, pero más tuberculoso debido a la característica del LSR, porque al inicio pues puede presentar neutrofilia, pero puede estar en transición a una linfocitosis, ¿no? Un predominio linfocitario. Ok. Puede ser por Está ejemplo bien. listeria. Listeria. Ok, está bien lo que mencionas de que en pacientes con tuberculosis, con virus y con hongos, que son los linfocitos, la célula predominante, y en los primeros días puede haber más bien neutrófilos. Es verdad, lo que mencionas está perfecto. Pero hay que recordar que en pacientes inmunosuprimidos, y sí, en extremos de la vida, como bien mencionas, podemos encontrar pues que el líquido salga normal muchas veces, o tenga neutrófilos, linfocitos, y la glucosa pues no me encaja ¿no? En este caso, por ejemplo, como una bacteria, ¿no? De tipo bacteriano, ¿no? Podría ser. ¿Listo? Y está muy bien. Bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pablo, y gracias a todos ustedes. Creo que estos los dos casos más importantes, es cierto que podemos presentar muchos más similares, pero recuerden algunas cosas que hemos conversado. No siempre va a ser sencillo como en estos casos. Muchas veces, quizás esto yo diría es el 50% de pacientes que sí va a coincidir y encajar los valores, pero en el otro 50% no vamos a encontrar algo tan claro como lo que hemos revisado. Y para eso me sirve la clínica, el juicio clínico, los días de inicio, las imágenes, ¿no? Es más, hasta la presión de apertura del líquido. Entonces, esto por favor para que lo tengan en cuenta. Listo a todos, gracias Ana Beatriz. La dejamos la clase grabada para los que no han podido estar. Yo sé que hay algunos que han estado saliendo de clase. Yo justamente he llegado también a la hora y agradecer a todos. Nos estaríamos viendo el día del examen, el miércoles 8 de julio antes de las 7 de la noche para dar por concluido también con los que están pendientes rezagados o por motivos de viaje. Lo vamos a hacer. Gracias a todos ustedes. Esta es a nombre del doctor Linares, Morante, Luis y el doctor Juan José Montoya, que son parte del equipo. Probablemente ya si algunos lo saben, nos vamos a seguir viendo con algunos en la siguiente parte del año, ¿no? En otra asignatura y agradecer a cada uno de ustedes por la presencia de los que estamos aquí y a los que no, bueno, se entenderán los motivos en un día particular. Y bueno, pues gracias. Si no hay alguna pregunta, Ana Beatriz, lo dejamos grabado aquí y nos vemos la siguiente semana en el examen. ¿Listo? Gracias a todos. Para ya